Va Bueno, que vuela. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Babuc. Esta es la presencia entrevistas a mujeres notables. Hoy estamos con Araceli Martínez Rose, que ahorita, bueno, ha dado mucho de qué hablar porque acaba de lanzar esta maravilla, Líbranos del Mal, que habla del secuestro de una persona muy amada para todos nosotros aquí en Tijuana. Más adelante hablaremos de eso, pero yo quiero que te vayas al principio, al mero principio, cuando tú empezaste a leer. ¿A qué edad empezó Araceli? Araceli chica, Aracelita, ¿cómo te decían en tu casa? Ara, Ara. Ara, primeramente muchas gracias por invitarme a tu programa. Los sigo, te sigo, veo los episodios y colega, me da mucho gusto que seas tú quien me haya invitado antes de partir de Tijuana. Gracias por estar invitarme a este programa y darme tiempo para hablar de esta colección que traemos a la ciudad. Yo empecé a leer muy chica. Un tío, que es el menor de la parte materna, jugando me enseñaba el alfabeto muy pequeña, en kinder. Y así fue como aprendí a hilar mis primeras palabras. De hecho, a los 6 años, antes de los 7, recibí mi primer libro, que fue Mujercitas, pero era un libro bastante complicado para leer como primer libro, así que se guardó. Sin embargo, llegó a mis manos por un regalo de mi papá, que viajaba y siempre me traía libros. Es un lector fascinante de toda la vida y te puede recitar de memoria capítulos enteros y los títulos y todo de los libros y de las poesías. Yo no me puedo acordar de los títulos, muchas veces sé los autores que leo, pero no todos los títulos. Me trajo el diario de un niño, el libro de Edmundo de Amicis, este escritor italiano, que a esa edad yo pensaba que era un niño como yo, escribiendo su diario. Nunca entendí hasta años después que realmente se trató de un periodista que tomó los diarios de un niño y la narrativa de un profesor para contar los cuentos de ética, de valores, de amistad. Y a mí de verdad ese libro me hizo soñar en que escribir diarios era algo pues muy especial. Me gustaba la idea de leer y me gustaba la idea de esos libros especiales. Fui obteniendo muchos. Edmundo de Amicis se hizo algo especial en mi vida. Adoré tanto ese libro que me llegué a comprar no sé cuántos ejemplares en diferentes ediciones, en diferentes portadas de ese libro. Tengo una colección muy amplia. Fui hasta Turín, donde él vivió, fui a ver sus esculturas, fui a ver su tumba. Para mí fue clave y creo que esa influencia sigue marcando hoy en día lo que soy, porque soy periodista, pero amo la crónica narrativa, la novela de la no ficción, y creo que de alguna manera se fue hilando esto sin que yo realmente tuviera conciencia. Entonces, esa fue tu influencia. Ahorita nos platicabas de estas colecciones que iban puerta en puerta y las vendían a las mamás. Por lo menos nosotros aquí en Tijuana recordamos que de esa frontera llegaba la venta de puerta en puerta de la Enciclopedia Británica, de los clásicos, los verdes, la Británica, la café, el Tesoro del Saber. El Tesoro de la Sí, Juventud. el Tesoro de la Juventud Sí, en sí, blanco sí. y negro o blanco y azul. Pero también tuve un libro que era de fantasía. Y esos libros de fantasía, bueno, los leía y los releía y los releía y los busqué por muchos años porque ya no tenía la portada a mi libro, ya no tenía la pasta, no tenía la página legal y no sabía cómo obtener esos cuentos. No, me salían libros actuales, pero yo quería tener la portada antigua. Un día descubro que una de las ilustraciones, que era la mujer de los tres ojos y dos hermanas, y descubrí una pequeña inscripción o el nombre del ilustrador, y gracias a esa ilustración pude dar, porque era una editorial de Barcelona, que era quien imprimía libros para América Latina, especialmente para México, y pude encontrar la colección completa de 13 tomos de esos libros de fantasía que, bueno, soñaba con convertirme en uno de esos personajes. Y en mi casa, tu casa en Alemania, tengo la colección completa. Así que me tomó casi una vida encontrarlos, pero los encontré
y sí ha marcado mi vida esos libros especialmente. Después me fui con Oriana Fallaci, que es una de las periodistas escritoras que fue nada más y nada menos que la mentora de María Antonieta Collins, la periodista mexicana que en 1985 se convirtió en la presentadora de Síntesis y fue mi mentora. Entonces yo aprendí a conocer a Oriana Fallaci a través de ella y nuevamente la crónica periodística se fue fincando o afincando en mí. Unas mujeres inspirando a otras, que esa es la piedra angular de la presencia. Mujeres inspirando a otras mujeres. No, y pues ahora tenemos, pues claro, nuestra queridísima Elenita Poniatowska, ¿no? Ha cumplido 94 años, es maravilloso, y sigue escribiendo, y pues La noche de Tlatelolco, yo creo que es uno de los libros más fuertes que México ha leído, y que su crónica testimonial pues ha sido un parteaguas en el aprendizaje de todas nosotras que pretendemos escribir una crónica periodística, ¿no? Entonces sí, realmente entre ella y muchas otras mujeres internacionales, pues creo que estamos haciendo una gran aprendiendo de una gran escuela de grandes maestras, y pues ahora empezando nosotros a dar los primeros pasos para aprender de ellas. Claro, claro, y Elenita, además, ya que la mencionas, tan sorora, en sus talleres se han hecho grandes escritoras, y ella las ha apoyado. Entonces, qué bonito que la mencionas. Sí. Periodismo, ¿en qué momento Ara decide? Porque Ara podía haber sido todo un abanico de carreras. ¿En qué momento se decide por el periodismo? Hay varios elementos que me llevaron en esa ruta. El primero voy a decirte, el Club Ser Optimistas de Tijuana, y me acabo de enterar tan solo apenas un año que fue el Club Ser Optimista, porque yo no recordaba qué club de mujeres había sido el que hizo una convocatoria a un premio ciudadano, mejor ciudadano de hoy, o mejor ciudadano. Yo estaba en el 5º grado, y entonces era un ensayo de ser ciudadano joven. Esa era la convocatoria, ciudadano joven. Gané mi clase, gané el 5º grado, gané las escuelas de la delegación, después la zona, y finalmente el municipio de Tijuana. Ese ensayo era con premio a un concurso estatal para quien ganara de Baja California, antes 4 municipios, fuera a representar al Estado y conocer al presidente de la República en Los Pinos. Y por supuesto, no gané. Alguien de Mexicali ganó. Pero me quedé con ese reconocimiento de Ser Optimistas. Lo que pasa con eso es que a mí me entusiasmó, lejos de desanimarme por no haber logrado ese premio tan ambicioso de conocer al presidente y viajar fuera de Tijuana por primera vez a la capital del país. Me entusiasmó en escribir más. Después se da a los 14 años una convocatoria en Canal 12 de Menudo, el grupo musical de Puerto Rico. Y con ese grupo, que yo quería ir a ver porque, como todas las niñas de nuestra edad, y ya revelamos la edad con esto, claro. Queríamos estar presentes en el programa que iban a hablar del grupo de Menudo. Ni siquiera estaban, iban a hablar de él. Y nos llevó la mamá de una amiga, mi mamá, y ahí hicieron un concurso. Y en la participación del concurso no sabíamos que nos íbamos a ganar la oportunidad de trabajar con Javier Delgado, locutor de Tijuana de XCBG. Y así empezó la entrevista. 15:50. Así es. 15:50 con Superman Javier Delgado, y la oportunidad maravillosa de estar con Menudo, Chayanne, Los Chamos, Arturo Vázquez, todo el mundo, Alejandra Guzmán, todo el mundo. Niñas me daban las cámaras para que les tomara fotografías sin saber si iba a ser capaz de regresársela a la dueña original, porque era mucho la solicitud de tómale una foto, tú que estás ahí. Y ahí aprendí mis primeras entrevistas, a tomar el micrófono, y no sabía todavía que ese iba a ser mi camino, hasta que pienso, voy a estudiar comunicación en Guadalajara. Estabas jugando. Estaba divirtiéndome a la mejor hobby que podría tener una joven, que es hablar con tus estrellas favoritas, ¿no? De la música del momento, y recibir un pago por ello. Era súper divertido. Pero llega a Ibero,
y me dice, mis papás, ya no te vayas a Guadalajara, quédate a estudiar aquí en Tijuana, darle la oportunidad a la Ibero primera generación de comunicación, y si no, te vas a Guadalajara. Pero antes de entrar a la universidad, llega la convocatoria de síntesis, de participar como equipo pionero de síntesis que se iba a formar en septiembre, y a mí me invitan en julio. La universidad era para octubre, finales de septiembre. Sí. Entonces entro invitada para cultura, y así es como ingreso al primer pasito en el umbral del periodismo a través de síntesis y el programa. Pasote. Un pasote que tampoco tenía idea de que esa iba a ser mi carrera, porque yo siempre quise ser diplomática para viajar por el mundo. Esa era mi idea, ¿no? Ser una embajadora de México. Bueno, viajar por el mundo sí se te concedió. Una parte, ¿no? Una parte. Sí. Pero así fue como ocurre esta transición y esta entrada a síntesis. Entro en el periodismo cultural con Susana Alexander, teatro, actores, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández, la parte cultural, el ballet de Georgia, que por cierto me regalaron sus billetes del país, coleccionaba monedas, y María Antonieta Collins me dice, quiero que te pases a noticias, y vas a hacer tu primer prueba de noticias. Y entonces me pide que escriba algo. Me tomaba escribir 1 hora, una nota de 1 minuto. Entonces la escribí, María Antonieta la leía, la doblaba que como un papel de basura y la tiraba efectivamente en la basura, y me dice, vuélvela a escribir. No me explicaba qué podía mejorar. Claro. Para no consumir tu tiempo, la hice 8 veces, por lo tanto estuve 8 horas trabajando en la misma historia. Para la octava, que ya estaba llevándosela a presentar, yo ya casi con lágrimas a punto de salir, porque dije, me la va a tirar, y yo mejor me voy para mi casa. Pero entonces la lee, la arruga, la tira al cesto, y vacía el cesto en el escritorio, y me dice, escoge cualquiera, todas están bien, solo quería saber tu resiliencia, tu capacidad creativa, y con cuánto ahínco quieres quedarte aquí. Algo así, las palabras no las recuerdo en general, pero esas son las 3 cosas que me dijo, y con ello me enseñó a buscar la forma de decir lo mismo en diferentes formas, claro, a buscar lo mejor de la nota y a tratar de realmente ser muy certera. Pero así fue mi bautizo en el periodismo. ¡Qué fuerte! ¿Tú has aplicado esa novatada a alguien que está a tu cargo? Nadie a mi cargo. No. Estoy escribiendo sola, no pertenezco a ningún grupo, y realmente creo que no sería capaz de... Siento que fue una crueldad, pero realmente me enseñó después muchísimo. Me tomó como su pupila. Desde el amor, fue desde el amor, pero qué amor. Sí, de enseñarme todo y pronto, y ella me llevó a varios viajes y ella me enseñó el color, a manejar el color de la nota, ¿no? Que no es el qué, cómo, cuándo y dónde, por qué, pero el color. Y ese color que le había enseñado Oriana Fallaci a María Antonieta, ella me enseñó a ese color que ahora yo puedo intentar manejar, ¿no? Cuando el padre Ackerman me preguntaba, pero ¿por qué quieres saber a qué olía la comida que me daban los secuestradores? O de qué color era la recámara en donde estaba, o cómo era el piso del baño donde había sangre. Y ahora lo puedes conectar, porque aprendí el color de una nota, de una descripción, de una narrativa con Collins, ¿no? Y bueno, ya después, claro, una preparación de muchísimas otras escritoras, cursos como Julia Navarro de España, vasca, y muchas otras que he tomado talleres de periodismo o de narrativa y de escritura creativa, pero de ahí viene la esencia. Cuéntanos, por favor, la historia, ya que mencionaste y que diste tantos detalles sobre este libro del padre Ackerman. ¿Quién contactó a quién? ¿Él te contactó a ti? Escríbeme esta historia. ¿Tú lo contactaste a él? Yo lo contacté a él. No. Yo viajaba de regreso a Tijuana un 17 de octubre del 2013. Me había mudado con mi familia, mi esposo y mis 2 hijos a Alemania en mayo de ese mismo año. En las primeras vacaciones escolares venimos con la familia para que no se sintiera tanto esa mudanza, esa distancia, y me entero
con sorpresa, pues que un sacerdote ha sido secuestrado. Yo pensaba que no conocía al padre Ackerman. Claro que conocemos mucho los apellidos de muchos sacerdotes, pero no quiere decir que tampoco sepamos mucho de ellos, ni siquiera en qué parroquia están. Pues yo no sabía nada del padre Ackerman. Conocía a muchos otros sacerdotes, pero no a él. Pero la historia de un sacerdote secuestrado y rescatado con vida en un operativo policial me parecía una cosa milagrosa, porque en esos tiempos más de entre 1,000 y 2,000 personas, supuestamente las estadísticas decían que eran secuestradas. Sí. Claro que los números estaban por demás bajos. Claro. Muchos no declaraban ni denunciaban su secuestro después de ser liberados. De esos secuestros, el 80% moría y solo el 20% tras pago de rescate eran liberados. Pero de ese 20%, en toda la historia de México, solo un sacerdote ha sido liberado con vida con un operativo policial. Es que ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a secuestrar a un sacerdote para empezar? Y eso era mi impacto. ¿A qué sociedad somos que hemos llegado a secuestrar a un sacerdote cuya vulnerabilidad es tremenda? Porque cualquier persona que conoce a un sacerdote se puede acercar en cualquier instante a él para pedir una bendición, para pedir un consejo, para decirle que tiene planes de, y para una emergencia de santos óleos, lo que sea. Entonces, claro que no hay una barrera de ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me buscas? Es la persona más cercana a los ciudadanos, ¿no? En su caso, a los feligreses. Para mí era una sorpresa y enterarme detalles de para mí fue impresionante y yo quise saber por qué y cómo había sido. No me preguntes exactamente qué motivaba, porque no era un libro, ni era una crónica. Yo personalmente quería saber y no te lo puedo responder ahora así. Con el proceso del tiempo en que estuvimos hablando, antes de ello lo contacté meses después y por supuesto que no recibí respuesta. Él estaba totalmente arisco, asustado, claro, no, es impactado. El trauma, claro. Sí. Todo ese diciembre había estado en el hospital. No había pasado Navidad con su familia por el impacto de salud en su cuerpo que le cobró meses después. Claro, de hecho, ahorita que dijiste un 20% sobrevive, más los que mueren después de cánceres terribles, enfermedades autoinmunes. El corazón, claro la enfermedad el impacto se mostraba fisiológicamente y él pues, no fue la excepción. Entonces en enero, después de su cumpleaños, que es el 19 de enero, me contesta, ¿en qué puedo ayudarte? Y le dije, soy tal persona y quisiera hablar con usted sobre su secuestro. Pues claro que no me va a responder. Y tuvo que pasar unos meses porque él andaba después en sanación, buscando qué hacer. Había sido de nuevo párroco y estaba muy ocupado y estaba muy abrumado, ¿no? Eso yo no lo sabía, lo supe después. Entonces habló y me dice, ¿para qué? ¿No? Pero sus respuestas eran muy sencillas y eso tomaba meses. Entonces dije, quiero saber y no sé, pero me parece que esto fue milagroso y creo que debería de escribirse. No sé qué tipo de libro, pero creo que debería de escribirse, no de contarse, de escribirse. Y así empezamos a hablar con ¿qué te puedo decir? 1 año y medio de ¿y cuál es el sentido? Y entonces eso es, de que dije, ese es el sentido. Cómo el dolor, cómo el impacto de un trauma, cómo algo tan trágico, algo tan horrendo, se puede convertir en una semilla de luz, en algo bueno, en una motivación, en una resiliencia, en algo, porque él después salió con el tiempo a dar lo mejor de él como medicina para el alma, con conferencias, pero le costó mucho. Y yo quería saber cómo se logra el perdón, porque pues cómo perdonas una situación tan fuerte que le pudo costar la vida a su mamá y a su papá. Su papá de hecho murió al poco tiempo del secuestro y su mamá al segundo año. Sí. Fue un impacto muy fuerte. Sus hermanas fueron las heroínas que manejaron todo el pago del rescate. Ya tendrán que leer el libro para no espolearles, pero ellas se arriesgaron, ¿no? Arriesgaron su vida lidiando con unos secuestradores. Entonces, todo eso
¿cómo lo perdonas? Tus feligreses impactados, tu familia impactado, una arquidiócesis impactada y tu vida en difamación, ¿cómo perdonas eso? Es que el perdón no es para el otro, el perdón es para uno. Sí, pero ¿cómo llegas al perdón y al perdón original? Y ese proceso le dije, no se preocupe, lo vamos a trabajar y vamos a explorarlo, porque una persona de fe, cuando, ¿verdad? Sabes y crees que lo tiene más fácil que información de fe, ¿no? Información formal de fe, como un seminarista, un sacerdote ordenado, la tiene más fácil. Pero al final dentro de la humanidad entra ahí, y ahí es donde yo quería jugar con ella, no jugar, explorar y entendernos y reflejarnos para ver cómo podemos entendernos cuando no es fácil perdonar, cuando dudamos, cuando caemos, cómo nos levantamos, y creía que era un espejo precioso para encontrar fortalezas. Y así fue como lo trabajamos, solo que dijimos, hasta que se lleve la sentencia de los secuestrados, no vamos a mover el libro. Y él lo aceptó. Tampoco nunca me vendió la historia, no me pidió absolutamente nada, simplemente me cedió la historia para que yo la contara. Claro, porque eso ayuda también a otras familias. Recuerdo, y aunque yo no he leído tu libro aún, sí leí uno de García Márquez que habla de las reacciones de la familia, de lo que siente el secuestrado. Siempre vemos en las noticias, pero vemos por fuera. ¿Cómo cambió tu vida el adentrarte dentro de esta historia? Muchas cosas. Primero las señales, las cosas, las coincidencias increíbles que ocurrían en el proceso. Los días que pasamos era a veces semanales, a veces quincenales, no más de una vez al mes que empezamos a trabajar. Y fue un acercamiento muy grande porque él estaba en proceso, entonces su dolor y a veces hasta sus lágrimas pues me conmovían y terminábamos llorando los dos y a veces consejos los dos, y fue un acercamiento y un crecimiento para entender el dolor de primera mano, que es algo que nunca vemos. No hay un acompañamiento como tal. El ver su honestidad donde me decía, dudé, me hizo que yo, que soy muy cerrada y muy de mis sentimientos, muy privada, intentara abrir un poco más. También siempre rezábamos antes de hacer las grabaciones para que se diera pues una conversación, ¿qué te puedo decir? Como protegida por el Espíritu Santo, claro, para que diéramos lo correcto, algo así. Lo hacíamos y entonces empecé a querer, pues no sé, rezar más, a ver el Evangelio diario. Una amiga tiene un envío diario de evangelios, de homilías de diferentes sacerdotes de diferentes partes del mundo, lo escuchaba. Después empecé a ver misa diaria a través de Magnífica TV, que es de España, después de la pandemia especialmente, y después sentí como que un súper gozo en rezar el rosario cada mañana, cada día, así fuera manejando. No es algo que es lo normal, como todo el mundo dice, con toda devoción y fe. Pues sí, mi devoción sí, pero en mis tiempos, pero sin perdérmelo. Concentrada sí, pero claro, en mis tiempos, ¿no? Y empecé así. Entonces Dios, creo que me dio mucha paz. Escribir ese libro me dio mucha paz y me dio más tranquilidad de lo que usualmente no soy. Y pues el padre vio crecer a mis hijos, ¿no? Primero Skype, después WhatsApp, y los de, hola padre, y de repente entonces, ya el grande, hola padre. Sí hay otra Araceli después, sí hay un antes, sí hay un después, sí, y además tienes otro amigo, tienes un nuevo amigo. Un gran amigo, ahora me ha heredado su familia, ¿no? Sus hermanas, sus cuñadas, sus hermanos, tantas horas, tantos días, tantos meses de charlas, porque esto es un testimonio conjunto, que claro, en el libro viene un narrador omnisciente, un narrador general, tercera persona, en pasado, pero está hecho de un volumen de muchas personas. No me quería quedar solo en el secuestro, porque no intentaba hacer ningún tipo de novela negra. Lo que intentaba era hacer
un testimonial de fortaleza, de optimismo, de esperanza, pero no sabía cómo hacerlo. Empiezo a explorar un poco la genealogía del padre, que es alemana, y me voy a Bremerhaven, que es un puerto de Alemania, y veo los apellidos y las personas y empiezo a buscar en los datos genealógicos, me inscribo y empiezo a buscar el apellido Ackerman, veo cuando nace su tatarabuelo, cuando nace su bisabuelo, que fue un doctor muy, muy conocido y pionero en Sonora, veo los barcos, entonces me pareció como, aquí hay una novela, porque cómo sale este pionero de la veterinaria, estamos hablando de 1850, pionero de la veterinaria donde solamente se atendían los caballos y los puercos. Sí. Y cómo es el proceso. Entonces me voy a investigar con la universidad más importante de Alemania sobre veterinaria y entiendo un poco más el proceso. Y después cómo llegan los barcos a no Island, que eso fue mucho después, sino a otro lugar, Schloss Garden, que es antes. Y cómo llega a Chihuahua por la minería y a Sonora. Y se vuelve, esto es una novela. Y la escribo como a mí me gusta leer un libro, con repleto de historia, de pasajes de mucho orgullo de nuestra gente, y de ahí entran pues sacerdotes como el Padre Che, Monseñor Cisneros, y otros sacerdotes que entran en una lógica, porque por ejemplo Monseñor Ackerman, pues creador de la revista Presencia, tiene que ver con la familia de Juan Carlos Ackerman y tiene que ver con el trabajo de fe hecho a través de un sacerdote. Y así se van hilando, Elba. Se va hilando todo el libro y yo creo que les va a gustar si quieren saber más de Tijuana, de la formación de un sacerdote, cómo es su llamado, cómo es el seminario, cómo es la ordenación, la belleza de la ordenación y cómo se le dice a sus padres, voy a ser sacerdote. Y creo que pues ahí hay novedades en este libro. Qué bonito, qué bonito. Tú sientes que escribes, eres altamente intelectual, pero también hablas mucho de emociones. ¿Cuál de los dos centros crees que gana, el emocional o el intelectual? No, el emocional. No, intelectual, nada. Tengo unos conocimientos básicos de escritura creativa. Como periodista estaba muy limitada porque pues sabemos la técnica, ¿no? Que cómo, cuándo, dónde y por qué. Y como literaria, pues me faltaba escuela, ¿no? Y hay que ser uno muy responsable de aceptar tus debilidades y entonces trabajar en hacer los fortalezas. Y empecé a tomar cursos, talleres. La pandemia nos ayudó a tomar muchas clases en línea. Yo me fui de Tijuana estudiando una maestría bellísima de ciencias de la familia que no pude terminar. Y allí tuve otros conocimientos y otros profesores en los que yo me apoyé. Yo le pedí a mi maestro de teología, oye, revísame todo lo teológico, que el alzacuello se llame alzacuello, que todo es correcto, ¿no? Porque te faltan, no conoces todo. Entonces, no. Lo intelectual o lo profesional se fue trabajando gracias a la experiencia de historiadores, de cronistas, teólogos, que se cercioraban que en mi manuscrito era correcto lo que yo estaba buscando escribir. Y de esa manera aprendí mucho, pero realmente las emociones eran lo que yo me quería basar, ¿no? ¿Qué siente una madre cuando le dice a su hijo que va a dejar los negocios de la familia y la contabilidad de su trabajo prospecto en un banco para dedicarse al sacerdocio ya casi a los 20 y tantos años, ¿no? Cuando todo el mundo empieza de joven. Pero ¿qué es para un niño en Morelia decir yo quiero ser sacerdote cuando tiene 8 años, como fue lo de Monseñor Cisneros? Y así quería ver las emociones y reflejaron, abrir una puerta, una ventana a esas historias que poco conocemos. Claro. Y son gente que hacen mucho o hicieron mucho por nuestra ciudad, por nuestra, no solo por nuestra fe, pero por nuestras parroquias, por las construcciones de iglesias y una formación, y han dejado un legado que es muy callado, es muy discreto. Y qué bonito dar la oportunidad de que en unas páginas reluzca, ¿no? Este gran trabajo, dedicación de 5 o 6 décadas de trabajo por otros. Sin descanso. Sin descanso porque y sin créditos. No tienen días de porque descanso. No tienen premios. No, y ni el domingo, o sea, es más, el domingo es el día que más trabajan. Sí, tienen sus descansos, claro, pero
al final de cuentas, fuera de nosotros siempre sabemos pues, el prestigio de un programa exitoso, el prestigio de un negocio, las ganancias de algo, el reconocimiento de una institución a tu trabajo, pero como dice el padre Juan Carlos, somos obreros de la iglesia, ordinarios, un sacerdote común y corriente, dando sus misas con alegría y con fervor y con mucha pasión por Cristo, ¿no? Y llevar la palabra, pero pues hasta ahí, no aspirando a ser obispos o arzobispos o qué puesto voy a tener, no, pues son muchísimos sacerdotes, muchas parroquias Claro. y solo unas cuantas posiciones en la arquidiócesis. Me pareció muy bonito que volteemos a ver y veamos esa entrega y esa fragilidad que tienen de que cualquiera puede decir lo que sea y manchar en 2 segundos sin que puedan recuperarlo fácilmente, ¿no? Claro. Sí, para ellos, bueno, acaba de pasar domingo de Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió sobre todos nosotros. Y ese Espíritu Santo es su brújula y ahora es la tuya. Fíjate que en la misa precisamente de Pentecostés la viví con Padre Ackerman en la Divina Providencia y nos hablaba de enviar un beso tronado al Espíritu Santo. Y fue muy bonita esa misa porque cuando queremos a alguien realmente tronamos el beso, ¿no? Y decimos, vamos a tronar el beso. Y hablamos de después nos reunimos en privado y hablamos de cuántas coincidencias, cuántas cosas especiales habían ocurrido en este proceso, cuántos obstáculos. Tuvimos muchos obstáculos. Claro. Inimaginables los obstáculos, pero vamos a hablar de las cosas increíbles. Y una de ellas, por ejemplo, este libro fue lanzado en Colombia. En abril 24 tuvimos el lanzamiento del libro con la editorial Calixta Editores, que es nuestra editorial en Colombia, invitados por la Filbo. La Feria Internacional del Libro de Bogotá es muy grande y claro que van gentes consagradas y a unos cuantos que vamos empezando. Sí. Y al llegar al aeropuerto presento mi pasaporte y pues repiten mi nombre, obviamente está en el pasaporte, y me dice el agente de migración, viene a presentar el libro de Líbranos del Mal. Y yo dije, bueno, mi nombre y mi edad y todo puede estar en la pantalla, pero el que vengo a presentar un libro, eso ya era como detalle. Y dije, pues, ¿qué? Lo googleó en 2 minutos y me dice, el secuestro del padre Juan Carlos Ackerman. Le dije, eso no está en la pantalla, ¿verdad? Me dice, no está en la pantalla, pero yo fui uno de los policías que llegó en una comisión experta en secuestros y rescate de Colombia a Tijuana el día que fue liberado el padre Ackerman y lo llamaron para conocerlo y para hablar con él sobre su experiencia en el secuestro. Estamos hablando de 13 años después. Y así un montón de cosas especiales que sucedieron, que después nos hacían sentir como, y fue cuando nos dimos cuenta, ¿y cómo nos conocimos? Que me lo preguntaste al inicio. Y resultó que habíamos estado en 1987 o 88 juntos en un evento de la diócesis de Tijuana. Monseñor Cisneros propuso un programa de como talento vocacional y a mí me invitó como presentadora de síntesis y a él lo invitó como seminarista representando al seminario y fuimos los maestros de ceremonia del evento. No nos acordábamos hasta que el padre empezó a encontrar la fotografía y recordamos que sí nos conocíamos. No para sorpresa, nos encontramos en otra fotografía unos años después con la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que yo había estado traduciéndole a Madre Teresa y en las actividades con entonces obispo Carlos Emilio Berlier, y él también había estado con otros seminaristas como el padre Pedrosa ahora, y también había estado hablando con la Madre Teresa y les había dicho algo, tú reza por mí, yo rezo por ti. Y yo también hablé con la Madre Teresa dándole un rosario de mi primera comunión y también pidiéndole que rezara por nosotros. Los dos le pedimos oraciones el mismo día a la Madre Teresa y 30 años después estamos haciendo un libro en el que la fe jugó un papel importante. Tú dime, Elba. O sea, una maravilla para nosotros esa conexión y ese puente. Qué bonito. Sí, hermoso. Qué bonito y qué bella manera de transformar el dolor juntos, en equipo.
Háblanos un poco, quienes queremos conseguir este libro, ¿dónde lo podemos encontrar? Está ya a la venta en Baja California a través de Libro Club, todas sus librerías. Está a la venta a través de la plataforma Buscalibros. Y pronto, muy pronto va a estar en audiolibro. Todavía no está, está recién lanzado. Tiene 4 o 5 semanas que ha salido, ¿no? En Colombia y ahora ayer. Bueno, esta semana estuvo aquí en Tijuana. Entonces estamos hablando de que está muy reciente. A través de Océano va a estar pronto también en distribución general en México, pero estamos esperando ir a la Feria del Libro de Tijuana, de Guadalajara. De Guadalajara. Entonces ahí ya viene a nivel nacional, pero ahorita la presencia es para Baja California, la frontera. Qué bonito, qué bonito. Para aquellas personas que te están viendo, Araceli, que quieren saber más de ti, que quieren platicar contigo, que quieren que tú escribas su historia, porque hay tanta gente que tiene historias y que no sabe cómo empezar a contarlas. ¿Cómo te puede contactar? Yo tengo redes sociales, que es en Instagram y en Facebook con mi nombre, Araceli Martínez Rose, y en Instagram tiene mi nombre, pero dice la biógrafa en inglés, The Biographer. Solo manejo esas 2 cuentas, tengo LinkedIn, tengo especialmente lo profesional, mi página www.aracelimartinez.com. Ya la vi hermosamente sí. Bien diseñada. Sí, le vamos a dar un maquillajito pronto, pero sí. Es mi página, vamos a actualizar con los libros, pues ya son 7, ahí nada más mencionamos 1 o 2 creo, así que hay que actualizar. Háblanos un poco por favor de estos libros, El negocio del dolor. El negocio de dolor. Iliada Ediciones. Sí, fíjate que se acaba de reimprimir por una editorial alemana que es Iliada, imprime en Alemania pero en español, o desde Alemania para Europa en español. El libro aquí está solamente a la venta a través de Amazon, no va a llegar a las librerías por lo pronto. Es un libro que escribí en el 2011 y se habla sobre el impacto de la infancia en la vida adulta, especialmente el impacto de una mala infancia o el impacto de una buena infancia, cómo trastoca el corazón, el alma y la resiliencia de un adulto. Quise plasmar este estudio humanístico en el boxeo, por ser las personas pues con mayores necesidades afectivas y económicas de un deportista. Y no quise plantearlo con una sola persona, entonces escogí una historia que fue una muerte en el cuadrilátero de un mexicano y un colombiano. Ya Colombia estaba en mi radar sin saber que años después iba a venir mi gran oportunidad de escritura con la editorial colombiana. Y planteo esta historia en esa tragedia que ocurrió en Las Vegas en mayo de 1995 y exploro con 17 otros campeones del mundo y toda la élite del boxeo. Se convierte sin querer en el libro más amplio del boxeo escrito por una mujer, no en la crónica boxística o deportiva, claro. Y gana premios, gana la medalla como mejor libro en International Latino Book Awards en Nueva York, en el Cervantino, gana en París como un libro no recuerdo pero gana en París, sí, el International Books en París, gana en San Francisco, me dan el diploma del Consejo Mundial de Boxeo como mejor libro narrativo de una biografía inspiracional del boxeo, el International Boxing Federation me da otra como mejor libro biográfico deportivo del boxeo, el Museo Internacional de Canastota del Boxeo de la Fama me da otro reconocimiento, y me toma por sorpresa eso, ¿no? Se hace en inglés, en español, y se quedó guardado, y ahora coincide que este 2026 me lo compraron para reimprimirlo y coincidió con Líbranos del Mal, que no estaba programado porque dijimos, cuando den la sentencia del secuestro, el libro al año y medio va a estar listo. Y la editorial esperó y compró el libro sin saber el final de la historia y entonces salieron prácticamente los 2 libros este año. ¡Qué bonito año, qué buen año! Sí, además. Que así siga, así siga. Vienen unos infantiles, estoy muy emocionada, viene un libro infantil muy lindo del cual no puedo hablar, pero es infantil en Alemania, en alemán, no es una traducción, es un original, y viene otro libro por Chile para el próximo año, el 2027 también, y ha sido un año muy productivo
Y Elba, voy a mentir si te digo que no siento el Espíritu Santo y las manos de Cristo abrazando y bendiciendo ese camino porque no me lo explico. Todo Claro. ha sido así, en abundancia y no ha sido fácil el camino y el recorrido y los sacrificios, pero estoy viendo frutos hermosos y no tengo más que agradecer a todos los santos intercesores y a la Virgen María Guadalupe porque nos hemos encomendado para que pues, mi trayectoria continúe. Y tú sabes, de las noticias me he pasado a la escritura y no ha sido fácil, ¿no? Añoro el periodismo de la televisión, pero la escritura tampoco es fácil. He sido madre de familia, 2 hijos, ocupada. Claro. Y pues quitarle horas al sueño para escribir. Quitarle una madre de familia siempre es una madre de familia, ¿no? Ocupada, hay las responsabilidades y la escritura viene en los ratos libres. No es como muchos otros escritores varones, pues que se levantan en la mañana y tienen el día entero para escribir. Entonces, sí se nos restan muchas oportunidades, no es para todas, pero no me quejo. Estoy feliz con mis pequeñas ventanas para escribir y lo dejo en manos de todos ustedes. Y tus hijos, te aseguro que eres una mamá admirable para ellos. A lo mejor ahorita no entienden, en algún momento van a entender, y tú estás parada en el camino, a lo mejor no te puedes ver a ti misma, pero quienes te vemos desde afuera, definitivamente podemos ver que este camino has estado, mira, así cuidadita. Sí, solo quiero que aprendan a través de mi trabajo que la empatía es muy importante, que no pierdan nunca la fe, que deben de ser realmente gente que procure custodiar la humanidad desde cualquiera que sea su capacidad y que lo vean en mis libros y en mis proyectos que eso mismo estoy tratando de hacer y tengo una escritura con propósito y eso es lo que quiero hacer. Ese es mi sueño, mi meta y eso es lo que quiero continuar haciendo y espero que el público le guste estos libros porque pues así es como voy dando el siguiente paso, ¿no? Pero para mis hijos, su mamá saben que es muy comprometida con esto y ellos también llevan la fe inculcada, aunque estemos en Alemania, se ha facilitado pues nuestra fe y fortalecida. Mi hija hizo la primera comunión en el altar de Juan Pablo II en el Vaticano. ¡Qué bonito! Pero te voy a decir por qué fue más especial, no solo porque fue un gran papa y hizo unas encíclicas maravillosas, pero porque yo lo conocí, tuve el privilegio y la bendición de ir en un viaje en Roma, acompañada de la dueña de esta casa en donde estamos grabando este programa hoy, y un seminarista que encontramos en la plaza de San Pedro. De toda la gente que había ahí, encontramos un seminarista que era de Tijuana, el padre Jorge Chegoyen. Y ese seminarista... Hola, Jorge. Ese seminarista nos dijo, vengan mañana, yo les doy boletos para una semiaudiencia del Papa Juan Pablo II. Claro que no le creímos, pero de todas maneras fuimos por si las dudas. Esa semiaudiencia era de miles de personas, pero dentro, no la de afuera de los domingos, era dentro, creo que era el miércoles, si no me equivoco. Y de los miles de personas que estábamos ahí, como empujan las personas, yo traigo una cámara de video, de alguna manera llego a la barrera por donde va a pasar el Santo Padre. Y claro, tenía mi cámara de video porque yo grababa noticias no para Univisión, para Síntesis. Estas cosas enormes. Esas cámaras granotas de VHS grandísimas. Y conforme se iba acercando, Elba, yo tuve una de las experiencias más bellas, sensoriales, de una vibración, un amor, una paz, y si puedo decir muchas palabras que no van a coincidir exactamente en lo que sentí, pero esa cámara bajó y yo lo vi y era algo dentro que vibraba, muy hermoso. Y cuando llega y se acerca y voltea a mí, le dije, Santo Padre, quiero que ore por las mujeres como yo, que queremos tener una carrera sin olvidarnos de que la prioridad es nuestra familia y nuestros hijos. Y eso es muy difícil de lograr, muy difícil. Es un cansancio, un agotamiento, ¿no? Pone la mano en la cabeza y dice, así lo haré, oro por ti y oro por todos. Para mí fue
extraordinario y yo prometí el día que tengo un hijo, vamos a venir al altar, ya había muerto Juan Pablo II, para dar gracias de que oró por ese pedido y aquí estoy, con mi trayectoria y con mi familia y con mis hijos y nada se ha desbancado, ¿no? Y por eso fui al altar de Juan Pablo II en el Vaticano y esta es la historia. Padre Jorge Chegoyen, muchas gracias. Muchas gracias, sí, sí. Y qué bonito es cuando te encuentras otro mexicano y cuando te encuentras otro tijuanense. Y en medio de miles de personas en la plaza, porque le pude haber preguntado a cualquier persona, pero resulta que fue un seminarista y no le creíamos, venía vestido de seminario de joven. Entonces, mejor vengan mañana, yo les puedo dar Tijuana, soy de Tijuana, pero no puede ser. No puede ser. Y sí me ha tocado saludarlo en algunas ocasiones y no tenemos esa fotografía, pero sí ese hermosísimo regalo de haber tenido la oportunidad de no solamente haber visto, pero haber hablado y ha tenido las manos con una bendición del Santo Padre. Bueno, en la vida. Nada lo supera. Qué bonito. La presencia de entrevistas a mujeres notables precisamente se dedica a eso, a celebrar las vidas y los logros de las mujeres que llegan a su meta a través de coincidencias, diosidencias. Nuestro camino está siendo cuidado, Araceli. Así es, y hay que agradecer que la Virgen María, nuestra Virgen de Guadalupe, está con nosotros siempre, porque realmente es un trabajo muy grande que tenemos las mujeres. Tenemos el privilegio de dar a luz y tenemos el privilegio de formar, orientar e inculcar todo, a amar a nuestros hijos. Y todavía somos capaces de tener esa energía para trabajar, tanto en el hogar como fuera del hogar y a veces en ambos. Entonces es maravillosa esa fortaleza que realmente Dios nos da, ¿no? Entonces es una maravilla. Somos imparables. Con el favor de Dios, ahí estamos. Me da mucho gusto verte, que nos hayas platicado todo esto. Me da mucho gusto ver esa niña interior, esa Ara, que sigue jugando. Sí. Pero digo, su juego ya se volvió algo grande, algo enorme, algo que comparte y te deseamos que así siga. Esta experiencia la tuve ahora que fue el lanzamiento del libro Los del Mar en Tijuana, donde maestros de mi universidad y de la prepa estaban ahí esperando que les dedicara el libro cuando ellos me enseñaron periodismo. Eso fue una maravilla y realmente celebro que haya sido Tijuana y celebro que haya tenido la oportunidad de agradecer a tantos maestros que me formaron y que me dieron oportunidades de entregar tareas unos días después para que yo pudiera cumplir con el noticiero. No nos hacemos solos, nos hacemos de apoyos y de empatía. Y esos maestros que dijeron, no me la des el lunes, dámela el viernes, haz tu noticiero. Me salvaron la vida, me salvaron la carrera y me regalaron su cariño y ahora ese cariño pues lo transmito y si puedo ayudo, por supuesto, a compartir lo poco que sé. Claro, claro, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo. Un abrazo desde nuestro corazón. Gracias a Katy por permitirnos este espacio. No sé si se vaya a alcanzar a escuchar el sensontle que no ha parado. Sí, tenemos serenata. Tenemos serenata, pero este es un lugar bendito, de veras. Un abrazo a todos. Gracias, Tijuana. Primeramente, nos divertimos mucho, lloramos mucho, siempre rezamos cuando empezábamos nuestras grabaciones, en video, en el antiguo.